tú llenaste. Soy libre en ti, soy libre en ti. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo. Bueno, bienvenidos. Vamos a seguir en el estudio de la carta a los Efesios y estamos en el capítulo 5. La semana pasada veíamos del versículo 15 al 17 y en esta semana vamos a ver del verso 18 al verso 20. Efesios capítulo 5, verso 18 al verso 20. Y voy a leer así en el nombre de Cristo Jesús. Dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, te damos gracias en esta tarde. Te agradecemos el privilegio, la bendición de poder reunirnos una vez más para venir delante de tu presencia y adorarte y exaltarte, Señor, en agradecimiento por lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. Te agradecemos la oportunidad que nos das de venir y oír tu palabra, de poder alabarte con nuestros labios, Señor, de nuestro corazón. Y ahora, Señor, nos disponemos a oír tu palabra. Pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que lleve esa palabra a cada uno de nuestros corazones, Señor, porque dice tu palabra, Señor, que es el Espíritu Santo el que convence, Señor, el que redarguye, el que nos hace ver nuestra condición, el único que nos puede guiar a tu verdad, Señor, el único que puede, mi Dios, obrar en nuestros corazones. Pedimos que sea tu Espíritu, Señor, el que lleve esta palabra a cada corazón. Tú conoces la necesidad de cada uno de los que están aquí, porque, Señor, tú sabes todo. Tú lo sabes todo. No hay nada que podemos esconder de ti, Señor. Te pido en el nombre de Jesucristo que conforme la necesidad de cada uno, tu Espíritu, Señor, obre a través de la verdad de tu palabra, trayendo luz, trayendo libertad, trayendo fortaleza, trayendo salvación, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido y te doy la gloria, Señor. Amén y amén. Bueno, entonces dice: no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el estudio de ahora es sed llenos del Espíritu. Entonces, hermanos, este pasaje que vamos a estar contemplando ahora es tan importante que nosotros como creyentes lo entendamos, porque de aquí va a depender nuestro caminar en Cristo, hermano. Es tan importante. Hemos visto tantas verdades tan preciosas en este libro, en esta carta a los Efesios, ¿verdad? Pero, hermano, todo, ¿verdad? Todo sería imposible si este versículo del verso 18 fuera quitado y no nos diera, ¿verdad?, este mandamiento aquí. Dice: sed llenos del Espíritu. Vemos desde el principio de la carta que se nos enseña que ahora, ¿verdad?, nosotros somos hijos de Dios,
Nuestra identidad ha cambiado, éramos hijos de las tinieblas, pertenecíamos, ¿verdad?, a la potestad del enemigo. Él tenía control de nuestras vidas, estábamos esclavizados al pecado, merecíamos la condenación, merecíamos el infierno, pero Dios en su grande misericordia provee un medio que es el Señor Jesucristo para, ¿verdad?, por medio de su muerte en la cruz y su sangre derramada, perdonar nuestros pecados, reconciliarnos con Él, hacernos sus hijos de Él, sellarnos con su Espíritu Santo. Vemos todo eso, hermano, que hemos recibido, dice la palabra del Señor, toda bendición espiritual juntamente con Cristo. Somos coherederos de todas las bendiciones espirituales juntamente con Él. Entonces hemos recibido tanto de Dios sin nosotros merecerlo, y vemos eso en los primeros 3 capítulos, ¿verdad?, de la carta a los Efesios. Pero en los siguientes 3 capítulos, que es el 4, 5 y 6, vemos que esos privilegios y esas bendiciones que hemos recibido de parte de Dios traen una responsabilidad a todo creyente, una grande responsabilidad. Y esas responsabilidades que se nos, ¿verdad?, dicen en estos capítulos es que somos llamados nosotros a vivir como corresponde a aquel que ha sido llamado a ser parte de la salvación que Dios nos dio a través de Jesucristo, ¿verdad? Tenemos que ahora vivir como lo que somos, hijos de Dios, como hijos de la luz. Entonces también se nos hace un llamado a tener una actitud humilde y amable. Se nos hace un llamado a caminar en unidad como el cuerpo de Cristo que somos. Se nos hace un llamado también a imitar el carácter de Dios, a andar en el amor como Cristo nos amó, a vivir como lo que somos, como les digo, hijos de luz. Y veíamos la semana pasada que también se nos llama a vivir sabiamente, no andar como los necios, ¿verdad? Y veíamos que el necio dice en su corazón, Dios no existe. Y lo único que piensa es disfrutar esta vida, se olvida de que es un ser mortal, dependiente, que sus días están contados en esta tierra y que llega el momento pronto, que no se sabe cuándo, pero que enfrentará, ¿verdad?, su realidad, que es la muerte, porque dice su palabra que está establecido que el hombre muera una vez y después el juicio. El necio dice, se olvida de eso, no quiere pensar en la muerte. Pero nosotros los creyentes en Cristo se nos ordena que no vivamos como el necio, sino vivamos como el sabio. Y el sabio dice que esa sabiduría, no estamos hablando de la sabiduría intelectual, del mucho conocimiento, ¿verdad?, humano. Estamos hablando de la sabiduría que viene de Dios, y la palabra nos enseña que el principio de esa sabiduría, para empezar a obtener esa sabiduría, es necesario el temor a Dios, porque si el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Si alguien no teme a Dios, esta sabiduría no puede alumbrar su vida y su corazón. Entonces veíamos eso, que se nos hace un llamado a todo creyente a vivir sabiamente conforme Dios nos muestra en su palabra. Entonces, hermanos, este versículo 18, hermano, tiene la clave para poder lograr lo que se nos está pidiendo, nuestra responsabilidad de vivir como lo que somos. Tú y yo no podemos vivir la vida cristiana, no podemos ser la luz, no podemos vivir sabiamente, no podemos ser humildes, no podemos amar a nuestros semejantes como Cristo nos amó, no podemos imitar, no podemos, hermano, no podemos. Es imposible que tú y yo podamos hacer eso por nosotros mismos, es imposible hacerlo. Y fuera, ¿verdad?, sabemos que ahora somos hijos de Dios y ahora se nos dice cómo debemos vivir como hijos de Dios. Pero si tuviéramos que hacerlo en nuestras propias fuerzas, hermanos, sería algo imposible. Pero Dios, que es tan bueno, Él no solamente nos dice lo que ahora somos en Cristo, no solamente nos dice lo que ahora tenemos que, de qué manera tenemos que vivir. Él nos dice cómo podemos vivir y provee lo que necesitamos para nosotros poderlo vivir. Pero, hermano, es triste, hermano,
que no hemos entendido aún en el pueblo cristiano esta verdad de este versículo. Sé llenos del Espíritu Santo. No lo hemos entendido. Y por eso de repente, ¿verdad? En el pueblo creyente, aquellos que han nacido de nuevo, ¿verdad? Se viven vidas que constantemente están dominadas y agobiadas por la derrota. Por una vida, ¿verdad? Que no muestra que Cristo vive en él, que tiene el gozo de la salvación, que tiene esa esperanza, que conoce esta verdad. Pero es no porque no pertenezca a Cristo muchas veces, es porque no está lleno del Espíritu Santo, que es el que nos da la fuerza y el poder para poder vivir en victoria. Como dice su palabra, queremos de gloria en gloria y en victoria. Es por eso, porque no se ha entendido esta verdad. Esta es la clave para poder vivir la vida cristiana que nos está demandando aquí la palabra de Dios. Es la clave. Si ignoramos esta verdad, hermano, estamos queriendo, hermano, un carro, hermano, por muy nuevo que sea, por muy bonito, por todas esas extra cosas que tenga, si no tiene gasolina, hermano, no lo va a llevar ni me va a llevar a ningún lado. Usted y yo somos hijos de Dios, eso ya está hecho, Cristo lo logró en la cruz del Calvario. Somos nuevas criaturas, pero tenemos al Espíritu Santo, hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Pero sin el poder del Espíritu Santo en nuestra vida, hermano, no vamos a poder lograr nada de esto. Es como que les digo, un carro, por nuevo, por bonito, por todo lo que tenga, si no tiene gasolina, no lo puede llevar a ningún lado. ¿Cómo se viera usted con un carro nuevo, puchándolo para todos lados, para querer usted atrás de él queriendo que lo lleve? Y así le queremos hacer nosotros cuando queremos vivir la vida cristiana en nuestras propias fuerzas, sin la llenura del Espíritu Santo. Eso es lo que estamos haciendo. Es exactamente. ¿Qué le diríamos a una persona que lo vemos haciendo, verdad, empujando un carro nuevo, salito del día? Oye, échale gas, ¿verdad? Tan fácil es, ¿para qué te desgasta las fuerzas? Pero nosotros así actuamos, hermano. Queremos, ¿verdad? Y vamos con trabajos, caminando en la vida cristiana, ¿verdad? Qué difícil y sin gozo, sin motivación ni ganas de hacer nada, porque aunque el Espíritu Santo vive en nosotros, no estamos llenos del Espíritu Santo. Y es la llenura del Espíritu Santo la que nos capacita y nos da el poder para vivir como Dios quiere. Sin eso no vamos a poder. La vida que hemos recibido, hermano, en Cristo, de parte de Dios, no podemos vivirla en nuestras propias fuerzas. Dios no solamente nos dio vida en Cristo, sino también solo Él puede darnos la motivación y el poder para caminar conforme a Él le agrada. Esta verdad es algo tan importante y determinante, hermano, en la vida de todo creyente. Del entendimiento de esta verdad, hermano, dependerá el resultado del caminar de cada creyente. Según entendamos esta verdad en nuestra vida, eso determinará tu caminar y mi caminar como hijos de Dios. De Dios viene todo, hermano. De Dios viene todo. Filipenses 2:13 dice así: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿De dónde viene el deseo de servir a Dios? ¿De dónde viene el deseo de adorar a Dios? ¿De dónde viene el deseo de amar a mi hermano? ¿De dónde viene todo eso? Dice, porque Dios es el que en vosotros, por medio de su Espíritu Santo, produce, dice, así el querer como el hacer. O sea, Él te pone el deseo, pero también te da el poder por medio del Espíritu Santo para que lo puedas y lo podamos llevar a cabo. Es Dios el que lo hace a través de su Espíritu Santo que ahora mora en nuestras vidas. Entonces, de Dios viene el deseo, hermano. O sea, no es que cuando hacemos algo bien, que queremos agradar a Dios, no es porque yo sea bueno o porque
No, hermano, es porque Dios lo ha puesto a través de su Espíritu Santo en nosotros, ¿verdad? Seríamos, hermano, recordamos que la enseñanza pasada habla de que no seamos como los necios, sino que seamos sabios. Entonces, seríamos como los necios al tratar de vivir lo que Dios nos manda en nuestras propias fuerzas. Si tú y yo intentamos vivir y hacer lo que Dios nos pide aquí que hemos estado estudiando, de imitar a Dios, de seguir el ejemplo de Jesús, de no participar en los pecados del mundo como el necio, si tú y yo quisiéramos hacerlo en nuestras propias fuerzas, hermano, estaríamos haciéndolo al estilo de los necios que tratan de hacer las cosas por ellos mismos. Entonces tú y yo tenemos que tener bien claro, consciente que tú y yo solos no podemos, necesitamos el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas que ya vive en nosotros. Si tú eres un cristiano, un creyente verdadero, el Espíritu Santo ya vive en ti. Ya vive en ti. Pero necesitas y necesito ser lleno constantemente para tener ese poder, para poder vivir la vida que agrada a Dios. Pablo, a través de esta carta, exhorta a los creyentes a no participar de las obras de las tinieblas, sino que vivamos como hijos de luz, a no andar como necios, sino como sabios. No se debe de vivir de las dos formas al mismo tiempo, ¿verdad? Como el necio participando del pecado y a la misma vez tratando de obedecer a Dios al mismo tiempo, hermano. No se pueden mezclar las dos cosas. Ese es el problema, que a veces como creyentes, cuando no andamos llenos del Espíritu Santo, cuando no tenemos el discernimiento del Espíritu Santo, cuando andamos débiles espiritualmente, queremos mezclar las dos cosas. Queremos de alguna manera seguir las cosas y los deseos de nuestra carne y al misma vez querer hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y no se puede, es imposible, hermano. Es como, ¿qué pasa si tú y yo mezclamos en un vaso agua y aceite? Nada más no se van a mezclar, se van a separar. El aceite se va a ir para arriba, el agua se va a quedar abajo, pero tú lo puedes agarrar y quererlo ahí acomodar y ponlo y vas a ver que no se puede mezclar las dos cosas. No se puede, no son compatibles esas dos cosas. Asimismo, en un creyente no es compatible estar en pecado, participar de las cosas que no agradan a Dios y aparte querer, ¿verdad?, ser lleno del Espíritu Santo. No se puede. Entonces, por eso, hermano, el llamado de Pablo, y hermano, es un mandato, es una orden que Dios a través de Pablo por medio del Espíritu Santo está haciendo. Dice, sé llenos del Espíritu. En este pasaje, ¿verdad?, Pablo nos muestra, ¿verdad?, tres cosas. Lo que es del versículo 18 al 20 nos muestra el contraste, el mandato y el resultado. Entonces, el contraste, hermano, del mandato que da Pablo aquí, guiado por el Espíritu Santo, es no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. O sea, Pablo aquí usa una analogía para mostrar, ¿verdad?, lo que el cristiano que está buscando la sabiduría de Dios debe hacer, y es buscar ser lleno del Espíritu Santo. Pero, en contraste a esto, dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. ¿Qué hace el alcohol en la vida de una persona, hermano, cuando está borracha? ¿Qué le ha tocado ser testigo cuando una persona está embriagada, totalmente llena de alcohol? Exactamente, o sea, el alcohol viene a tomar control de la persona. Ya no son ellos mismos los que están pensando, hablando, actuando, sino el alcohol viene a tomar el control de esa persona. Aquella persona que se emborracha es afectada en su personalidad. Cambia su forma de pensar, cambia su forma de hablar y cambia su forma de caminar. O sea, pierde el control de sí mismo, ¿verdad? Y por eso es que
Pablo ahora compara, ¿verdad?, el emborrachamiento con el efecto del pecado, el cual si se le da entrada, te esclaviza y te controla, te lleva a hacer cosas que causan vergüenza y son, ¿verdad?, un desperdicio de la vida. Entonces, el alcohol te afecta. Usted ve una persona que está, ¿verdad?, bien briaga, bien borracha, pues empieza a hablar de una manera que no habla normalmente, a decir tonterías, a veces insultar, a faltar al respeto a las personas, ofender, o sea, muchas cosas que normalmente no la haría si él estuviera en sus cinco sentidos, si no estuviera controlado por el alcohol en ese momento. ¿Qué pasa cuando están también, ¿verdad?, embriagadas? Su caminar, cómo empieza a cambiar, ¿verdad? Se va de un lado para otro y entonces también su pensar, o sea, no puede meditar y tener un juicio correcto de las cosas que están a su alrededor. Entonces afecta a esas y así por eso es que aquí de alguna manera lo que está queriendo, ¿verdad?, enfocarse Pablo es que ah, el cristiano, ¿verdad?, debe de dejar ser controlado por el Espíritu Santo, así como, ¿verdad?, el alcohol toma control de una gente que lo ingiere, así nosotros como creyentes tenemos que buscar ser llenos del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo tome control completo, ya vive en nosotros, pero que tome el control completamente en nuestras vidas de tal manera que afecte nuestra manera de pensar, afecte nuestra manera de hablar, afecte nuestra manera de caminar en este mundo. Muchas veces, ¿verdad?, nosotros que estamos en Cristo, ¿verdad?, decimos amar a Dios, pero pensamos diferente que Él. O sea, yo todavía quiero hacer las cosas como yo quiero y como yo pienso que está bien. Y aunque la Biblia es clara y me dice cómo hacerlo, yo como que digo, no te creo muy bien, yo me siento mejor haciéndolo a mi manera. Pero cuando el Espíritu Santo está en control del creyente, de ese corazón, aun cuando las cosas no suenen lógicas, aun cuando las cosas, ¿verdad?, se vean difíciles, tú dices, esto dice la palabra y esto es lo que voy a hacer y lo que voy a seguir. Cuando el Espíritu Santo, ¿verdad?, está en control de tu vida, cuando estás lleno del Espíritu Santo, te sometes, te niegas a ti mismo y permites que el Espíritu Santo tome el control y te lleve a hacer la voluntad de Dios. Y por eso es necesario estar lleno del Espíritu Santo. Entonces, si nosotros, ¿verdad?, dice Pablo, no hagan eso, no desperdicien su vida de esa manera, no llenen su vida de cosas vanas, sin sentido ni provecho. Si el que permite, ¿verdad?, y se emborracha y permite que el alcohol tome control de él, de alguna manera, ¿verdad?, hacen cosas que no tienen sentido, no tienen ningún provecho y solamente le van a hacer daño. Pero Pablo dice, ustedes son creyentes, ustedes ya nacieron de nuevo, ustedes son hijos de Dios, ustedes lo que tienen que buscar es ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, ser lleno del Espíritu Santo es importante, hermano, ¿verdad?, que nosotros entendamos la diferencia entre el bautismo del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo, que son tres cosas diferentes. El bautismo del Espíritu Santo, si yo les preguntara a ustedes aquí, ¿cuántos aquí han sido bautizados por el Espíritu Santo? Ahorita le digo. ¿Cuántos aquí han sido bautizados con el Espíritu Santo? ¿Se acuerdan el día que fueron bautizados o cómo sucedió? ¿Sí? A ver, ¿alguien me quiere decir?
El bautismo, hermano, del Espíritu Santo es algo que todo creyente, hermano, verdadero, ahí está la diferencia. Todo creyente verdadero experimenta en su vida. Todo creyente. Ese es el bautismo con el Espíritu Santo. Esto no es algo que tú y yo nos damos cuenta o que pasó una experiencia y ahí fuimos bautizados con el Espíritu Santo. Algunos piensan así, pero es un error. Es un error. El bautismo, si tú eres creyente y tú verdaderamente entregaste tu vida a Cristo, ¿verdad? Tú fuiste bautizado en el Espíritu Santo. Y ahorita vamos a ver eso. Porque todo hermano, el que es creyente verdadero, tiene al Espíritu Santo. Y el que no tiene el Espíritu Santo no es creyente. No puede ser creyente. Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice? No es de Él. Entonces, todo creyente verdadero tiene al Espíritu Santo. Si alguno no tiene el Espíritu Santo, no ha nacido de nuevo, no le pertenece a Dios, no es hijo de Dios. Ahora, el bautismo del Espíritu Santo no es algo, hermano, que el creyente pueda experimentar o pueda recibir en consecuencia o resultado de algo que él hizo. El bautismo del Espíritu Santo es la obra de Dios en cada creyente en Cristo, por la cual el Espíritu Santo incorpora a cada creyente en el cuerpo de Cristo Jesús. Eso es el bautismo del Espíritu Santo. No es una experiencia, un trance o algo que pasó sobrenatural y ahí te bautizó el Espíritu Santo. No, el bautismo del Espíritu Santo, ¿verdad? Es cuando después de que tú crees verdaderamente, Dios te sella con su Espíritu Santo y el Espíritu Santo te lleva a ser parte del cuerpo de Cristo Jesús, de la iglesia. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo es la obra de Dios en cada creyente en Cristo, por la cual el Espíritu Santo incorpora a cada creyente en el cuerpo de Cristo. Primera de Corintios 12:13 dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, por un solo Espíritu, todos bautizados. ¿Quiénes son todos? Todos los que han creído en Cristo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, todos los creyentes. Todo verdadero creyente, sin excepción, ha sido bautizado con el Espíritu Santo cuando creyó en Jesucristo como su Señor y Salvador. Efesios 1:13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, ¿qué hizo el creyente para recibir el bautismo del Espíritu Santo con el cual, ¿verdad?, es incorporado al cuerpo de Cristo? Lo único que hizo fue, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, porque vemos que la palabra dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios, y el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿en quién? En Jesucristo, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Todo creyente, ¿verdad?, ha sido bautizado, si es verdadero creyente, si se ha arrepentido de verdad, con el Espíritu Santo. Ahora, ¿cuántas veces sucede esto de ser bautizados con el Espíritu Santo? Sucede una sola vez y no se vuelve a repetir. Una sola vez eres bautizado del Espíritu Santo. Por eso
Si tú eres un verdadero cristiano y te preguntas si has sido bautizado con el Espíritu Santo, debes afirmar, si alguien te pregunta, debes afirmar con toda seguridad que sí, como les preguntaba yo, y muchos dudaron, porque hay lugares o creencias que enseñan que para ser bautizado al Espíritu Santo tienes que hablar en lenguas, o tiene que ser esto, tiene que ser lo otro. Y no, eso es algo incorrecto. Por eso hay que entender la diferencia entre el bautismo del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo. Todo tiene un orden. Bautismo del Espíritu Santo es cuando recibes a Jesucristo por fe y eres por medio del Espíritu Santo llevado a ser parte del cuerpo de Cristo. Entonces, todo creyente verdadero ha sido bautizado y eso pasa una sola vez y eso viene solamente de Dios, no tiene que ver nada con nosotros, nada. Está la llenura del Espíritu Santo y está los dones del Espíritu Santo. Cuando se hace una revoltijo con eso, entonces vienen los malos entendidos, ¿verdad? Y las creencias erróneas que en vez de traer libertad y crecimiento espiritual vienen y traen divisiones, pleitos y atan las vidas en error, ¿verdad? Y no le impide crecer en Cristo Jesús. Entonces, si tú eres un verdadero cristiano y alguien te pregunta si has sido bautizado con el Espíritu Santo, debes de afirmar con toda seguridad que sí, sí has sido bautizado. La oración del creyente para ser bautizado en el Espíritu Santo es incorrecta, porque en un lugar es, bautízame con el Espíritu Santo, Señor. Y si ya eres creyente, bautízame con el Espíritu Santo, es una oración incorrecta, porque ya si eres cristiano verdadero, tú ya has sido bautizado. Y el bautismo fue cuando fuiste incorporado por medio del Espíritu al cuerpo de Cristo Jesús, que es la iglesia. Entonces, pero Pablo aquí, ser llenos del Espíritu Santo es algo diferente, hermano. Ser llenos implica o indica una acción continua. Vemos que el bautismo sucede una sola vez, pero ser llenos implica una acción continua, de día con día, día con día, día con día. No se trata de una acción única como en el caso del bautismo del Espíritu, así como el borracho para mantenerse embriagado necesita seguir ingiriendo bebidas alcohólicas, porque si no, se le pasa, ¿verdad?, la borrachera y entonces viene el efecto y experimentará la famosa cruda. No sé cómo. Entonces, para mantenerse embriagado necesita seguir tomando. Si para de tomar, se le va a pasar y va a experimentar los efectos y las consecuencias de tomar ese alcohol. Entonces, así también, hermano, todo creyente debe ser lleno del Espíritu continuamente para permanecer bajo el control y el poder del Espíritu Santo. O sea, ya tenemos el Espíritu Santo, pero otra cosa es que el Espíritu Santo esté en control de nuestras vidas, controlando nuestra manera de pensar, controlando nuestra manera de hablar, controlando todo lo que hacemos. Todo lo que hacemos. Por eso es tan importante nosotros entender y obedecer este mandato, esta orden que da Dios a través de Pablo, ser llenos del Espíritu Santo, porque de aquí depende, hermano, tu caminar y mi caminar en Cristo. De aquí depende que tú puedas disfrutar esa vida en abundancia que Cristo dijo que vino a, dice, el diablo vino a robar, matar y destruir, dice, pero yo he venido a dar vida y vida en abundancia, pero a veces los creyentes caminamos todo cabizbajos, en derrota, puro sufrimiento. ¿Por qué? Porque aunque tenemos el Espíritu Santo, no estamos llenos de Él y no hay poder en nuestra vida, no hay poder. Entonces, tenemos que continuamente buscar de la llenura del Espíritu para que el Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas, hermano. Yo le voy a ser sincero, caminé muchos años en Cristo sin entender esto, muchos años. Y yo puedo decirle por mi propio caminar cómo vivía, de puras experiencias nada más, momentos, pero si lo dividimos en porcentajes, la mayor porcentaje de mi vida caminaba en derrota, sin el gozo, sin la libertad, sin querer hacer nada de lo que Dios me dice que tengo que hacer. ¿Por qué? Porque intentaba, pero no podía.
Pero hace unos años atrás entendí lo que es esto y por eso algunos de los que están aquí ya por tiempo constantemente me oyen decir este verso: sé llenos del Espíritu Santo. Porque he entendido esta verdad y esta verdad ha hecho una diferencia grande en mi vida, grande en mi vida. Cuando uno entiende esta verdad, hermano, las cosas cambian. ¿Por qué? Porque ahora, si tú obedeces esto, lo que dice aquí esta verdad, no eres tú tratando de vivir la vida cristiana, es Dios mismo dándote el poder por medio de su Espíritu para vivirla. Y es cambio. Entonces, Jesús mismo, hermano, necesitó la llenura del Espíritu Santo. Siendo Jesús, Él no hizo nada por Él solo. Siendo Jesús necesitó la llenura del Espíritu Santo. Dice Lucas 4:1, Jesús, lleno de ¿qué? ¿Cómo dice? Lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Fue llevado. O sea, no dice que fue él solo por su propia cuenta. Dice, fue llevado por el Espíritu. Entonces, está hablando de que estaba bajo el control del Espíritu. Aún siendo Jesús el Hijo de Dios, estaba sometido al control del Espíritu Santo. Dice, fue llevado por el Espíritu al desierto. Pero ¿qué dice? ¿Por qué fue Jesús? ¿Por qué fue controlado a llevarlo ahí? Porque él estaba lleno del Espíritu Santo. Estaba lleno del Espíritu Santo. Estaba sometido a la voluntad de Dios. Jesús, lleno del Espíritu Santo, y se volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. La llenura del Espíritu, hermano, te da el poder para hacer la voluntad de Dios. Lucas 4:14 dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Pero cuando alguien está lleno del Espíritu, hay poder en su vida para poder caminar en la voluntad de Dios. Pero hermano, pues, si tenemos al Espíritu Santo, no que el Espíritu Santo, sí, el Espíritu Santo ya mora en ti, ya mora en mí. Pero hermano, necesitamos continuamente llenarnos de Él para que Él tome control de nuestra vida. ¿Por qué? Porque tenemos nuestra naturaleza pecaminosa que no quiere nada con Dios, que lo único que quiere es el mal. Y entonces, si nosotros no nos llenamos del Espíritu Santo, no tenemos ese poder para poder decirle no a mis pensamientos malos, no a mis deseos malos, no a las cosas que el mundo trata de meter, a que yo las adopte como normales en mi vida. No tengo el poder, aunque sé que no es bueno, pero no tengo el poder, porque mi carne, ¿verdad?, de alguna manera está en control de mi vida. Si el Espíritu Santo no está en control de mi vida, la carne está en control de mi camino. No hay cosas medias. O es uno o es otro. Pero somos llamados a ser llenos del Espíritu Santo, a buscar la llenura del Espíritu. Jesús mismo, ¿verdad?, estaba lleno del Espíritu y era controlado por el Espíritu y andaba en el poder del Espíritu. Y por eso Jesús, antes de ascender, después de que resucitó y estuvo con sus discípulos por 40 días, una de las cosas que les dijo antes de ser ascendido, dice en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y vemos en el capítulo 2 que llegó el Espíritu Santo y los llenó. Y recibieron el poder, y de repente aquel hombre que era temeroso, que negó a Jesús 3 veces y hasta dijo maldiciones, de repente se levanta con toda autoridad y poder del Espíritu Santo y empieza a predicar el Evangelio sin ningún temor y decirles: ustedes crucificaron a Jesús, sin temor a lo que le fuera a pasar. ¿Por qué? Porque ahora estaba obrando en el poder del Espíritu Santo. ¿Y por qué estaba obrando en el Espíritu Santo? Porque ahora estaba lleno del Espíritu Santo. Ahí en el capítulo 2 vemos que fueron llenos del Espíritu Santo. Hechos 4:29 al 31 dice: y ahora, Señor, estaban orando los discípulos porque habían, ¿verdad?,
agarrado a algunos por andar predicando el evangelio y los habían amenazado, queriéndolos intimidar, que ya no siguieran hablando del evangelio. Y los creyentes se unen y oran y dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tus manos para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, dice, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron, ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó cuando fueron? Dice, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hermano, ahorita aquí tenemos miedo de compartir la palabra a alguien porque se va a ofender. Ahí tenían porque los estaban matando, los estaban encarcelando. Había razón como humanos para tener miedo. Pero ellos oran, se unen y le piden a Dios, claman a Dios, y entonces son llenados del Espíritu Santo, y entonces se va el temor y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Muchas veces no podemos hacer la obra de Dios, no podemos servir en la iglesia, no podemos hablarle a nadie, todo se nos hace imposible. ¿Por qué? Porque necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Porque aunque tenemos el Espíritu Santo y hemos sido sellados con Él y pertenecemos a Dios, no lo estamos llenando cada día. Porque acuérdense, la llenura del Espíritu Santo es algo constante, continuo, una acción de todos los días. Es como comer físicamente. Como porque tengo hambre. Paro de comer porque me lleno. Pero al rato, a las horas, ¿qué pasa? Me vuelve a dar hambre. ¿Por qué? Porque ya me vacié. Y al rato, otra vez, me vuelve a dar hambre. Así es el Espíritu Santo. Vive en nosotros, está en nosotros. Pero yo no puedo basarme a lo que pasó ayer para querer vivir de... No, ya necesito llenarme ahora, este día llenarme otra vez del Espíritu Santo. Y al rato otra vez, y mañana otra vez. Pero muchas veces como creyentes queremos vivir de las experiencias hasta de años atrás. Me acuerdo cuando yo oraba, iba a una velada. Y no, hermano. No podemos vivir de eso, es necesario. Pablo está hablando aquí por medio del Espíritu Santo. Sé llenos, es algo continuo que tenemos que buscar cada día. Cada día, hermano, tenemos que buscarlo. Dice, bueno, no lo tengo ahí, pero vemos hay muchos pasajes que nos enseñan esta verdad. Vemos que cuando en el capítulo 6 de Hechos buscaban, ¿verdad?, alguien que sirviera a las mesas. Uno de los requisitos que los apóstoles dieron para escoger a los que iban a ayudar a servir a las mesas es que sean varones llenos del Espíritu Santo. Dice que cuando ahí escogieron a Esteban, a Felipe y a otros, y cuando iban a apedrear a Esteban, dice que lleno del Espíritu Santo, dice, vio los cielos abiertos. Vemos también, hermano, que respecto a Pablo sabemos que ha sido, ¿verdad?, uno de los grandes hombres de Dios. Pero no lo hizo en su fuerza, en su poder de él mismo. Lo hizo por medio del poder del Espíritu Santo porque su vida estaba llena del Espíritu Santo. En Hechos 13:9 nos habla de que Pablo, lleno del Espíritu Santo, confrontó, ¿verdad?, a un mago que se estaba oponiendo a que él predicara la palabra y hay muchas partes donde habla cuando fueron a orar por él que estaba ciego, que había tenido el encuentro con Cristo, ¿verdad? Dice que fue lleno del Espíritu Santo en ese momento. Pedro en Hechos 4:8 dice, nos habla de que Pedro, lleno del Espíritu Santo, hablaba con los líderes religiosos. Aquel hombre, como le digo, temeroso, aquel hombre sin mucho estudio, de repente se encuentra confrontando a los líderes religiosos de ese tiempo. ¿Por qué? Porque estaba lleno. Y
La palabra aquí, Dios de alguna manera, ¿verdad? Se encarga de que esté escrito eso, lleno del Espíritu Santo. Lleno, cada varón que usa aquí está lleno del Espíritu Santo, porque no se puede hacer nada sin la llenura del Espíritu Santo. No se puede caminar con Dios, no se puede agradar a Dios, no se puede, no, sin Él no se puede. Se necesita ser lleno del Espíritu Santo. El creyente depende del Espíritu Santo para poder vivir en la voluntad de Dios, pero por eso la ordenanza, ¿verdad? Que también nos da a nosotros como creyentes, hermano. ¿Qué pasa cuando nosotros no nos sometemos al Espíritu Santo? Cuando nosotros no buscamos de esa llenura. Quiere decir que nos estamos llenando con otras cosas. Porque de que vamos a llenarnos de algo, nos vamos a llenar de algo. Como cuando comemos. Nosotros tenemos la decisión de comer saludable, sus salmoncitos, su lechuguita, y sus espárragos y todo eso, o la hamburguesa extra large con large fries o todo eso, ¿verdad? O sea, tenemos eso. Entonces, si no estamos nosotros llenándonos, hermano, del Espíritu Santo, nos estamos llenando de otra cosa. ¿Y qué pasa, hermano, cuando nosotros no buscamos esa llenura y le damos, ¿verdad?, puerta abierta a otras cosas que en vez de llenarnos, nos están de alguna manera, ¿verdad?, robando de las cosas que Dios tiene para nosotros espiritualmente. Por eso, otro mandato que vemos en la Biblia está en Efesios 4:30 y dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Sabemos que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, no es una fuerza, ¿verdad? Es una persona, es Dios. Y dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, que ya vive en ti, que ya vive en mí. Y que cuando tú y yo, ¿verdad?, en vez de llenarnos de aquello, de lo de Dios, mejor andamos, ¿verdad?, desperdiciando nuestro tiempo, haciendo, viendo, oyendo cosas que no agradan a Dios, el Espíritu Santo se pone triste. Oía yo a un comentarista que dice: es como a cualquier papá. Está hablando de la tristeza si tú eres papá y llega tu hijo de repente con, ¿verdad?, con drogas, llega tu hijo borracho, llega tu hijo, ¿verdad?, te das cuenta que está envuelto en cosas que no son buenas. ¿Qué pasa en tu corazón como papá? Te entristeces, ¿verdad? Te entristeces. No creo que nadie aquí se alegre de eso, ¿verdad? Así siente el Espíritu Santo, se entristece cuando tú y yo no queremos hacerle caso. Cuando tú y yo, en vez de leer su palabra, en vez de orar, en vez de congregarnos, en vez de obedecerle, decidimos mejor, ¿verdad?, hacer lo que los necios hacen, llenarnos de la basura que este mundo ofrece. Eso es lo que pasa. Contristamos al Espíritu Santo. Ahí está. El Espíritu Santo no se va a ir. Si tú eres de Cristo, perteneces a Él, el Espíritu Santo está ahí. Ahí va a estar. Pero no puede ejercer ese control en tu vida porque tú estás y yo, ¿verdad?, llenándonos de algo que no le agrada a Dios y lo entristecemos. Entonces, ¿cómo lo entristecemos? Entonces, haciendo y permitiendo las cosas que no le agradan a Dios en nuestra vida. Y hermano, hay muchas cosas. Hemos estado hablando sobre los pecados sexuales que se ha enfocado aquí, en lo que hemos visto, que no debemos participar en ninguna clase de inmoralidad sexual, pero hay muchas otras cosas que hay, hermano, en el corazón del hombre que necesitamos estar viendo, y es la envidia, el coraje, la amargura, los celos, la inmoralidad sexual, los chismes, ¿verdad?, y llenándonos de todas esas cosas que no edifican. Todo eso tenemos que ver, hermano, porque todo eso entristece al Espíritu Santo que mora en ti y mora en mí. Todo eso. Si tú no tienes cuidado
y yo no tengo cuidado, la envidia puede tomar control de tu vida y de mi vida. Si tú y yo no tenemos cuidado, el coraje, hermano, el enojo puede tomar control de tu vida y de mi vida. Si no tenemos cuidado, hermano, la amargura, los celos, los chismes, todo eso puede tomar control de tu vida. Y todo eso entristece al Espíritu Santo. Cuando tú y yo estamos hablando mal de la gente, chismeando, entristece al Espíritu Santo. Cuando tú y yo envidiamos a los demás, entristecemos al Espíritu Santo, ¿no? Cuando tú y yo no podemos perdonar y dejamos que amargura entre nuestro corazón, estamos entristeciendo al Espíritu Santo. Y por consecuencia no estamos siendo llenos del Espíritu. Y por consecuencia no tenemos poder para vivir la vida cristiana. Y todo eso trae como resultado una vida espiritual pobre, en derrota, sin propósito, sin fuerzas. Entonces, al llenarnos de estas cosas, hermano, contristamos al Espíritu Santo y cedemos el control de nuestras vidas a los deseos de nuestra carne, pues sin la llenura del Espíritu no hay poder para negarnos a nuestros deseos pecaminosos. He ahí, hermano, la razón por la cual muchas vidas, aun siendo cristianos verdaderos, viven una vida en constante derrota, sin fuerzas para hacer la voluntad de Dios y vivir para Él. Pues en vez de obedecer el mandato de Dios y buscar llenarse cada día del Espíritu Santo, gastan su tiempo alimentando su carnalidad, ignorando los mandamientos de Dios, hermano. Entonces, ¿qué nosotros debemos de hacer para ser llenos del Espíritu Santo? Hay muchas cosas, hermano. Negarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Como dice su palabra, tomar nuestra cruz cada día. Debemos leer su palabra, estudiar su palabra, tratar de pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine para entenderla, hermano. Debemos congregarnos, debemos apartarnos del pecado. Todo esto es lo que nos lleva a tener una comunión con Dios, y al tener una comunión con Dios, entonces nuestras vidas pueden ser llenas del Espíritu Santo, hermano. Y obviamente lo primerito es, si hay pecado en tu vida, confiésalo y arrepiéntete. Porque si hay pecado en tu vida, hermano, y no lo confiesas, si no te arrepientes y lo confiesas delante de Dios, todo lo demás puedes hacer todo y nada va a funcionar. Lo primero es, si hay pecado, arrepiéntete, confiésalo. Dios promete perdonar. Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y después de ahí, buscar esa comunión con su presencia. Porque la comunión con su presencia, hermanos, es la que nos va a permitir ser llenos del Espíritu Santo. Nos va a permitir cada día motivar a buscarle, ¿verdad? En oración, aún, ¿verdad? Cada día ver cómo podemos nosotros, ¿verdad? Hacer lo que Dios quiere, buscando su dirección por medio del Espíritu Santo, hermano. Pero hay otra, ¿verdad? Mandato que también nos da la palabra, y está en 1 de Tesalonicenses 5:19. Dice, no apaguéis al Espíritu. O sea que el Espíritu no solamente lo podemos entristecer, sino también lo podemos apagar. ¿Qué hace el Espíritu Santo en el creyente cuando hace algo mal el creyente que no le agrada a Dios? ¿Le ha pasado a usted? Esa convicción, ¿eh? ¿Qué dice? No, no está bien. La palabra dice esto. No debes de hacer esto. Entonces, cuando no lo escuchamos y de todos modos hacemos lo que nos está diciendo que no hagamos, y otra vez, y otra vez, y otra vez, eso es, ¿verdad? Apagar al Espíritu Santo, ignorar su voz. Entonces dice Pablo, no apaguéis al Espíritu. ¿Cómo lo apagamos? Con nuestra desobediencia. Cuando Él viene y nos muestra el camino, queriendo dirigirnos por el camino correcto, y nosotros lo ignoramos, su voz de Él. El Espíritu Santo siempre está hablando a la vida del creyente, tratando de guiarlo a la verdad
y empoderarlo para que camine en victoria. Así el Espíritu Santo, hermano, quiere que cada creyente camine en victoria, pero solamente se puede a través del poder del Espíritu Santo. Pero para eso necesitamos buscar la llenura, la llenura. Por eso es que les digo, hermanos, que no se trata de ser cristiano nada más de part-time, sino se necesita ser un cristiano de todos los días, que sea un estilo de vida, que Dios sea primer lugar en mi corazón, que el reino de Dios, ¿verdad? Y su justicia, ¿verdad? Esté ocupando el primer lugar en mi corazón, que sea mi prioridad, que mi perspectiva, ¿verdad?, sea eterna y no solamente concentrado en este mundo y en esta vida que pronto va a pasar, sino tener mi mirada puesta en las cosas de arriba, aquellas que para vida eterna son, sabiendo que estas van a pasar pronto. Sabemos, hermano, que no es fácil, por eso es que hay mucho creyente que camina, como les digo, una vida derrotada, sin poder, sin hacer nada de lo que Dios quiere que haga, y la voluntad de Dios se pone a un lado. Porque no es fácil, hay una lucha constante dentro de cada creyente, entre la carne y el Espíritu Santo. Es una lucha. Y le digo, esa lucha es real, es cada día que tú te levantas, cada día que yo me levanto, va a ser un día en que tenemos que hacer decisiones. Y esa decisión va a ser seguir los deseos de mi carne o llenarme de su Espíritu Santo para obedecer a Dios como Él quiere. Hay una decisión, hermano, que hacer. ¿A quién alimentamos? ¿A quién alimentamos? Va a determinar quién tiene el control de nuestra vida. Si alimentamos la carne, digo, por eso a veces no se trata de decir, no puedes hacer esto, y no puedes hacer lo otro, y no vayas aquí, y no, eso no funciona, hermano. De nada sirve, porque si el Espíritu Santo no trae convicción a tu corazón, tú puedes dejar de hacer cosas porque te dicen, pero realmente no va a estar en tu corazón y vas a terminar fallando. Entonces no se trata de que tú tienes que sincerarte con Dios. ¿Dónde está tu vida? ¿Cómo estás delante de Dios? Tú tienes que ser sincero contigo mismo y tú tienes que hacer a un lado lo que no te está ayudando si quieres ser lleno del Espíritu Santo. Yo no gano nada con, no vayas aquí, no hagas esto, no veas esto. Yo tengo las convicciones que a mí Dios me ha dado y que yo sé que necesito hacerlas, porque si no las sigo me va a afectar espiritualmente y no voy a poder ser lleno del Espíritu Santo. Pero tú personalmente sabes qué te arrastra lejos de Dios, qué te separa de ser lleno del Espíritu. Tú sabes. Cada uno de nosotros sabe. La pregunta es, ¿qué tanto quieres ser lleno del Espíritu Santo? ¿Qué tanto quieres que tu vida cambie y camine bajo la voluntad de Dios y el control del Espíritu Santo? Si estás a gusto como estás y crees que no necesitas, es tu decisión. Pero si tú estás cansado de vivir una vida cristiana sin propósito, sin poder hacer lo que Dios nos manda a hacer aquí, porque es un mandato, ¿verdad? Ser imitadores de Dios, sed santos porque yo soy santo, sed luz. No está hablando de una opción, es un mandamiento de Dios. Entonces, pero ya está en cada uno si quiere obedecer eso. Y si quieres obedecerlo, todos podemos decir, si yo digo ahorita, levantemos las manos, ¿cuántos quieren ser imitadores de Dios? Yes. ¿Cuántos quieren seguir el ejemplo de Jesús? Yeah. ¿Cuántos quieren ser luz? Yeah. Pero otra cosa es hacer lo que tenemos que hacer para lograrlo. Ahí es donde verdaderamente se ve si quieres o no quieres. Es una lucha. No es fácil, hermano.
Pero cuando tú te decides hacerlo, empiezas a experimentar el poder del Espíritu Santo, como dice su palabra, y lleno del Espíritu Santo. Y entonces el yo empieza a morir, a menguar. Y Dios empieza a ser exaltado en tu vida. Y empiezas verdaderamente a disfrutar esa vida en abundancia. Y aunque hay problemas y hay dificultades en este mundo, el poder de Dios en tu vida te ayuda a superarlos. Cuando estás lleno del Espíritu Santo, te ayuda a tener dominio propio, control propio. Hay un sentimiento en ti que te dice y te grita que debes de contestar así, que debes de decir así, que debes de allá. Pero como el Espíritu Santo está lleno y está en control de tu vida, tienes dominio propio, y dice la palabra, dice que no pagues mal por mal, sino que venzas lo malo con lo bueno. Pero lo puedes hacer porque estás lleno y el Espíritu Santo tiene control de tu vida. Es la única manera, hermano. Entonces, por eso la importancia, hermano. La importancia de qué ves, qué oyes, qué hablas y qué piensas. Es importante, hermano. En el pensamiento nadie sabe lo que estás pensando. Nadie, pero Dios sí. Entonces, hasta ahí es importante pensando. Y tal vez no le dices nada a nadie, pero en tu pensamiento ya no sé qué tanto hiciste, ¿no? Es importante. ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás viendo? O sea, hay la pregunta, hermano. Las preguntas, siempre el que quiere darle gusto a la carne anda buscando el límite. A ver, ¿hasta dónde puedo llegar aquí de no cruzarla? La rayita, siempre anda buscando hasta dónde puede llegar con sus deseos carnales. Y las preguntas, ¿y qué puedo oír? Música, ¿verdad? Secular, ¿y qué puedo oír al cine? ¿Y qué puedo? O sea, por eso digo, no es de decir no hagas esto ni hagas lo otro. Cada uno sabe lo que se llena, porque depende de lo que te llenes, de eso vas a tener control en tu vida. Pero no digo que sea, que ya oyes una canción que no es cristiana y ya estás en pecado, no. Hay canciones que tienen bonitos mensajes y no tienen nada de... Pero la mayoría, ¿de qué hablan? De adulterio, de drogas, de infidelidad, de tantas, y al estarlas oyendo, ¿de qué nos estamos llenando? ¿De qué nos estamos llenando? Entonces, bueno, vemos películas y vemos televisión, pero hay que saber qué escoger. Hay que saber qué escoger, porque si no, nos estamos llenando de eso. Y de lo que nos llenemos es lo que va a tener control de nuestra vida. O sea, aunque tú estés solo y estás viendo algo, pues yo ya estoy grande, tengo más de 18 años, yo tengo control de mí. Y ves puras cosas que no, contristamos al Espíritu y le damos el control a los deseos de nuestra carne. Entonces, pero eso, cada uno es responsable de Dios, y si le hace caso al Espíritu Santo, el Espíritu Santo lo va a guiar. Entonces, no vamos a estar aquí, ay, tú esto, y no veas, no, cada quien, hermano, ¿okay? Cada quien es responsable. Ahora, versículo 19 y 20, ya para terminar, dice, de ahí de Efesios, dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sí, entonces vimos el contraste, ¿verdad? Vimos el mandato, contraste, vimos lo que era embriaguez. El mandato es que seamos llenos del Espíritu. Y ahora el resultado de ser lleno del Espíritu es que vamos a tener un corazón agradecido que adora a Dios. Y dice, la palabra misma dice que de la abundancia del corazón habla ¿qué? Entonces, si nuestro corazón está lleno
del Espíritu Santo, de la verdad de Dios que se está revelada en su palabra. Entonces, como resultado, dice, hablaremos, ¿verdad?, con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, dando siempre gracias por todo lo que Dios Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ese será el resultado, hermano, de un corazón que anda lleno del Espíritu Santo. Entonces, por eso es que, hermano, nosotros debemos de obedecer este mandamiento. No es una opción, hermano, para el creyente, es un mandato, es una orden de Dios. Y le digo, es la clave para vivir la vida cristiana, hermano. Si tú quieres ser todo lo que Dios quiere que seas para su gloria mientras estés en este mundo, tienes que buscar la llenura del Espíritu. Tienes que poner cuidado y procurar cada día aquello que te va a llenar de Dios, que glorifica su nombre y que te va por consecuencia a dar poder para que tú puedas decir no a los deseos de la carne, no a las tentaciones, no a la presión de este mundo, para que tú tengas dominio propio, porque son los frutos del Espíritu Santo. Hay una lucha entre la carne y el Espíritu. Dice, pero manifiestas son las obras de la carne, que es adulterio, fornicación, pleitos, envidias, todas esas cosas. Mas el fruto del Espíritu, dice, es amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad y dominio propio. No, pero no puedo, soy arrastrado a hacer esto. ¿Estás lleno del Espíritu Santo? No puedo, no, ahí está la clave, hermano, que entendamos esto. Nada de lo que hemos estudiado aquí puede ser posible si no somos llenos del Espíritu Santo. Obviamente, estoy hablando de los imperativos que Dios nos manda a hacer, de cómo caminar, cómo vivir, cómo andar en unidad, cómo usar nuestros dones que Dios nos ha dado para la edificación de la iglesia. Todo eso no lo podemos hacer si no estamos llenos del Espíritu Santo. No estoy diciendo que dejas de ser hijo de Dios, porque dice que nadie nos puede arrebatar de su mano. Estamos sellados. Pero ¿cómo quieres vivir esta vida? ¿En victoria o de una manera mediocre? ¿Quieres ser instrumento para la gloria de Dios o siempre quieres estar necesitado? Vamos a ponernos de pie. Digo, esto es individual, la palabra de Dios siempre, es lo precioso de la palabra de Dios, que no es que venga a acusarnos o a hacernos quedar mal, sino que viene a hablarnos con amor para mostrarnos nuestra necesidad y enseñarnos el rumbo y el camino que tenemos que seguir. Y es algo glorioso, es algo por qué tenemos que agradecer a Dios. Gracias por tu palabra. Gracias por esta luz que nos ilumina. Gracias porque nos tienes paciencia, porque te fallamos una y otra vez, pero tú sigues hablándonos con amor y mostrándonos a través de tu verdad el camino correcto, Señor. Entonces, en esta tarde, abre tu corazón a Dios. Digo, aquí todos necesitamos de Él. Todos por igual. No hay nadie que, yo ya tengo tantos años o ya sé, no, todos. Por eso es cada día. Yo no puedo decir, yo porque ya estuve haciendo todo esto para Dios y ya los otros días ya no necesito. No, yo al rato, mañana necesito estar a los pies de Cristo. Necesito buscar de su presencia. Necesito orar. Necesito pedir su dirección. Necesito de Dios cada día. Todos necesitamos. Entonces, abre tu corazón a Dios, sincérate con Él. De Él viene nuestra fortaleza. Amén. Padre. Tu gran amor es sobre todo.